Inspirados por Tapscott, voy a empezar y voy a invitar a Rosalía que sea la primera en darnos su visión. Para competir en la economía digital, las empresas españolas deben ser menos jerárquicas, menos verticales y adoptar estructuras más horizontales y colaborativas. Esto es una de las cosas que viene directamente de lo que dice Tapscott. ¿Cómo lo ves? Muchas gracias, George. Bueno, yo creo que cuando hablamos en general de innovación, inmediatamente se nos viene a la cabeza el tema de nuevos servicios, desarrollo de productos, inversiones, tecnología, grandes recursos. Pero yo creo que muchas veces se nos olvida que hay otra parte fundamental en la empresa, que es el equipo, que es la gente. Porque sin la gente, todo lo demás pues tiene poco sentido. Hay compañías que invierten mucho dinero y, sin embargo, no consiguen el éxito. Y yo creo que ese elemento clave, que es la tercera pata, es el equipo, es la gente, es la organización. Y al final, una gran idea, una idea oportuna en los mercados como son ahora, tan difíciles, tan competitivos, tan abiertos, cuando las compañías compiten con las empresas cercanas, con las que hay en otros países, con las que hay en cualquier parte del mundo, una idea original o ocurrente la puede tener, por suerte, prácticamente cualquiera. Hay que tener suerte y llegar en el momento oportuno. Pero una cultura de éxito continuada, a medio plazo, con el concepto de sobrevivir, de seguir adelante, de estar siempre en la punta, eso requiere un equipo. Y es un equipo innovador, solo funciona cuando la gente está dispuesto a dar lo mejor de ellos mismos. Y eso requiere un entorno proactivo y requiere que haya poca jerarquía, que a todo el mundo se le escuche. Siempre se ha dicho que la información da poder. Bueno, lo que da poder son las buenas ideas. Es decir, que cuando las organizaciones que cultivan las buenas ideas, que cultivan los espíritus que cuestionan el status quo, que se plantean cómo cambiar las cosas, cómo hacerlas mejor, que están dispuestos a trabajar en equipo, que no tienen conceptos de quién manda, quién no manda, este es mi jefe, este no es mi jefe, sino que se sienten libres para hablar y para opinar y, ojo, para correr riesgos. Y hay que correr riesgos sabiendo que algunas veces, si te equivocas, tienes que pagar un precio. Es decir, todo esto tampoco es gratis. Es decir, esto no es la panacea. Yo creo que trabajar en un entorno innovador exige más riesgos. Y exige más riesgos para todos. Para cada una de las personas del equipo y para las compañías. Y, por tanto, yo creo que en España tenemos una gran tarea, porque las empresas tradicionalmente en España han tenido culturas jerárquicas, han tenido culturas más verticales, han tenido culturas donde el riesgo se castigaba. Y yo creo que todo eso hay que cambiarlo y hay que moverse a otro tipo de entorno. Juan Luis. ¿Os gusta trabajar o tener equipos motivados? Mi mantra, que lo he hecho un mantra personal, pero que os invito a poner en consideración, dice que si quieres tener un equipo motivado, empieza por darle motivos. Es tan sencillo como eso. Así que en términos de jugar a jerarquía o jugar a otro tipo de modelos, pensad por un momento a lo que nos estamos enfrentando, ¿no? Necesitamos tener a nuestros equipos lo más motivados posibles, necesitamos sustituir modelos en los que la autoridad y el látigo tienen que ser absolutamente eliminados en pos de modelos donde la cultura corporativa, pero la cultura de verdad, la cultura donde integramos a las personas que forman parte de nuestro día a día, tiene que ser el sustituto adecuado. También es verdad que hay dos formas de abrazarlo, ¿no? Hay gente que es más de látigo y hay gente que es más de cultura. Yo reconozco la mayor. Si algo tiene el modelo de territorio creativo, lo que puede haber arrojado hoy a día a una sociedad en la que funciona y en la que puede aportar cosas, es que los que estamos al frente somos más de cultura que de látigo. Pero si nos queremos enfrentar a este terreno, no vamos a tener más remedio que cambiar modelos que nos venían funcionando hasta ahora. Claro que la pregunta a continuación es, ¿esto ha quedado bien? Caben 140 caracteres, da para un tuit. Pero la realidad es que ¿cómo sustituimos jerarquía, no? Pues a nosotros, por ejemplo, nos ha gustado utilizar otros modelos, como el de la edad, un modelo griego, por otra parte. La gente más joven tiene mucha menos experiencia. Por definición, han rodado menos.
Sin embargo, la gente más mayor son un acervo y un tesoro en toda la experiencia, el rodaje, la capacidad de visualizar temas según se aproximan. Pero la gracia es combinar las dos posibilidades para que salga lo mejor de dos mundos. A la gente con más experiencia le cuesta romper su modo de hacer las cosas. Sin embargo, la gente joven es como el niño que aprende a esquiar. Le tiras por la cuesta abajo y ya sabe, al día siguiente, en cuanto baja, ya está. Ya sabe estar esquiando. No tiene miedo, no tiene conciencia del peligro, no tiene una serie de riesgos adquiridos que le permiten ser innovador y romper conceptos. Así que combinar los dos elementos puede que sea la mejor manera de hacerlo. Y en términos de lo que comentaba, gran lector de dos grandes autores, por otra parte, como comentaba Jost, yo os haría también una recomendación de compra. Hay dos libros que para nosotros se han convertido en libros de cabecera. Hemos trabajado sobre ellos. Hemos hecho hasta sesiones de todo el equipo leyéndolos y sacando conclusiones. Uno es el de Gary Hamel, Lo que de verdad importa, y el otro es un libro de un empresario brasileño, Ricardo Sembler, que es radical. El libro responde a lo que el título indica, ¿no? Cómo hacer frente, cómo cambiar estructuras en las que nos estamos moviendo. Bueno, yo creo que la jerarquización, la verticalidad son palabras opuestas a un medio online que es rápido, dinámico, cambiante y donde la competencia es tan feroz y tan dinámica que generalmente siempre vamos tarde, incluso en las compañías donde quizá esa jerarquía y esa verticalidad está más disuelta. Por tanto, estoy totalmente de acuerdo en que las estructuras deben ser más horizontales, más colaborativas, pero creo que lo realmente crítico son los perfiles, y Rosalía ha hablado de gente y Juan Luis también. Yo creo que ya ha llegado el momento de qué no vale, sobre todo en puestos altos de dirección, esa frase tan manida, ¿no? Yo de digital no sé, esto a mí me sobrepasa, yo Twitter no sé qué es. El digital es para otros, de eso nada, ¿no? El mundo digital y la economía digital hay que tenerla ya interiorizada, y yo creo que la empresa la debe tener 100% en su ADN a todos los niveles. Ya no vale ir con el discurso de esto solo para unos pocos, y yo no sé de qué va esto del digital, incluso casi con el orgullo, ¿no? de no saber. Y por tanto debemos centrarnos en perfiles preparados, ¿no? Y esto creo que es crítico para que dentro de esa horizontalidad y esa colaboración salgan proyectos, salgan ideas, salgan estrategias que en el negocio digital nos ayuden a que nuestra empresa vaya hacia adelante y no hacia detrás, ¿no? Muy interesante, y coincidís en la importancia de reclutar a las personas adecuadas. Totalmente. Y a saber motivarles. Cuando yo llegué a España por primera vez, hace casi 30 años, en Holanda me avisaron, me dijeron, oye, en España no puedes hacer esto como en Holanda, donde la gente trabaja en equipo y el jefe intenta que sus ideas lo adapte a otros para que después los pueda aprobar. Dice, en España, si tú haces esto, pensarán, pero si él no tiene la respuesta, ¿por qué es el jefe y gana más que yo? Algo de esto sigue existiendo. Sí. ¿Qué hay en nuestra, y digo nuestra cultura porque de holandés me queda muy poco? ¿Cómo veis muy especialmente todas vuestras empresas? Fnac tiene gran presencia en Francia, o no está en todas partes. Tú también tienes una red donde tenéis interactividad con otros. ¿Qué hay específicamente nuestro español? ¿Y son los modelos americanos directamente aplicables aquí o las tenemos que modificar? Bueno, yo creo que, como tú dices, yo creo que la sociedad española en general y los valores de las empresas han cambiado en España muy deprisa, pero obviamente todavía quedan residuos de un estilo que no era solo el estilo de la empresa, era nuestro estilo cultural, eran los colegios, eran así. Eran las familias, era la autoridad, era fundamental, y por tanto donde había patrón no mandaba marinero. Esto es un dicho que se dice en español, ¿no? Es decir, entonces yo sí creo que está cambiando mucho. Yo creo que es un tema cultural en general, pero yo creo que las empresas, y desde luego las empresas que nos movemos en un mundo como el digital, tenemos una tarea muy importante porque estamos en un entorno especialmente complejo para gestionar con otros valores. Entonces, al final, yo creo que al final los equipos, las personas, nos movemos por valores, y esos valores han cambiado,
y las empresas se tienen que adaptar. Y a la velocidad al que va el mundo de la tecnología y a la velocidad que va el mundo digital, pues realmente la gente tiene que encontrarse muy a gusto haciendo lo que hace y tiene que sentir que, como decía Juan Luis, tiene que estar motivado, tiene que ir a trabajar todos los días con un altísimo ánimo y con muchas ganas de hacer cosas, porque si no te comen el terreno los de al lado. Y entonces, para poder hacer eso, pues efectivamente todos tenemos que cambiar nuestros valores. Y es un problema de cultura, y yo creo que España está cambiando muy deprisa y adaptando otros valores. De acuerdo en que la cultura está cambiando, y además yo voy a insistir siempre en lo del digital, porque hablamos de economía digital. En Internet no vale. O sea, no podemos seguir viviendo así. O sea, la competencia es tan rápida, es tan ágil, el medio cambia tanto, es tan particular que o te adaptas o te quedas atrás. Te pasa la competencia y lo vemos en nuestro caso todos los que somos retailers offline, online, contra los pure players, la diferencia de visión, de estrategia, de filosofía que tienen las compañías, ¿no? Y en ese sentido ya no vale el concepto de las jerarquías tan estructuradas, de no tener interiorizado el digital en la filosofía, en la cultura de la empresa, porque ya no es una cuestión de si debo estar en Internet o no, o si debo vender en Internet o no, sino cómo vendo en Internet, cómo es la mejor manera, cuál es mi estrategia y cómo la desarrollo, sin miedo incluso, ¿no? A equivocarnos, nos equivocaremos, pero hay que tomarlo así. No puedes estar 100 días pensando en algo, si lo vas a hacer o no, porque al final pasará otro, lo hará y tú vas tarde, ¿no? Tener permiso para equivocarte es fundamental, evidentemente. Pero clarísimamente, vamos. Juan Luis, ¿tienes una...? Sí, yo siempre me pongo en el papel de todas estas magnífica audiencia, un montón de personas que nos pueden estar escuchando, y pienso, si yo me estuviera escuchando a mí mismo, quedaría como el discurso que nos damos aquí, porque más o menos sabemos de qué venimos a hablar y demás, pero ¿qué ejemplos podemos dar, no? ¿Cómo romperíamos estos conceptos? Estoy totalmente de acuerdo en que nos estamos enfrentando a cambiar la cultura, pero el problema son qué pasos a dar. ¿Cómo se cambia la cultura dentro de una compañía? ¿Se despide a las personas que han estado durante muchos años funcionando para que sean otros que vienen con otra mentalidad los que pueden abordarlo? ¿O las personas que llevan tanto tiempo pueden jugar un papel de empezar a dar pequeños pasos en esa dirección, ¿no? ¿Os imagináis, por ejemplo, compartir con todo el equipo? Y cuando digo todo el equipo, escuchaba o leía a Gurús Blog diciendo, a Gurú Cabreado, perdón, diciendo que los becarios de estos de por dos perras que los tienes, etcétera. ¿Os imagináis una compañía desde donde el alto directivo hasta el becario que puede estar con nosotros haciendo unas prácticas tenga acceso a los resultados mensuales de la compañía? ¿Os imagináis eso lo que significaría? Pues no significa nada más que empezar a dar esa fase de motivos. Esos son los pequeños detalles que tenemos que intentar romper. No los vamos a romper, sino por más que aquí arriba haya personas que parece ser responden a un concepto más innovador. Mentira, al final hay que arremangarse, hay que bajar al terreno de lo concreto y hay que dar pasos en la dirección adecuada, ¿no? ¿Cómo pones en valor ese cambio cultural que se está produciendo en realidad con respecto al día a día de las compañías, ¿no? Así es. Y... Yo os daría un ejemplo. En ONO, nuestra compañía, hace 4 años no había un área digital. Es sorprendente, puede ser sorprendente que una empresa de telecomunicaciones que vive de vender accesos de Internet y de televisión, etcétera, no tuviera un área digital, pero ahora sí. En 4 años el área digital de ONO ha cobrado un peso muy importante, se creó hace unos años y ahora ya es un área muy importante. Por ejemplo, nosotros vendemos más del 30% de todos nuestros accesos y de nuestros servicios, los vendemos a través de canales digitales de Internet, y desde luego el equipo de Internet tiene un peso en la organización fundamental y, entre otras cosas, gestiona o hace de vasos comunicantes de los proyectos de innovación de la compañía. Es decir, que claro que se pueden hacer muchas cosas. Se puede, por ejemplo, construir una organización diferente. Se le puede dar empowerment, como tú decías antes, a otro tipo de perfiles de personas, y eso es un revulsivo enorme para cambiar lo que es importante en una compañía. Si participas, lo pasas mejor. Y pasando tantas horas más en el trabajo como lo hacemos en España en comparación con cualquier otro país europeo, mejor que lo pasemos bien. Y esto, evidentemente, ayuda a transformar la empresa. Otro tema. Uno de los grandes desafíos es la rotación de clientes. Esa manía de captar clientes nuevos, y si pierdo a los demás no pasa nada siempre y cuando pueda llenar el embudo con nuevos clientes. ¿Por qué pasa esto?
son empresas que no creen de verdad en la fidelización de los clientes, o no creen que es posible fidelizar a los clientes, o que no vale la pena, o no saben hacerlo, pero esta manía de rotación no tiene nada que ver con lo que nadie enseña hoy en día sobre marketing. Pero si comparas la práctica con la teoría, ves que no todo el mundo practica lo que predica. Juan Luis. Una persona que comienza a trabajar en nuestra compañía, me vais a disculpar que hable de mi compañía, pero es que es la que mejor conozco. Ya me gustaría contaros de otras, ¿no? Una persona que empieza a trabajar en nuestra compañía, el primer día ya le estamos explicando diferentes puntos, contando diferentes visiones de cómo estamos funcionando, y una de las cosas que le pedimos que interiorice es algo bien sencillo de entender: fe en el cliente. Sencillo, ¿verdad? Fe en el cliente. O dicho de otra manera, si no tenemos fe en uno de nuestros clientes, lo mejor es despedirle. Y ya sé yo que esto, así dicho, queda como hasta un pelín, si me disculpáis, sobrado, ¿no? Pero la realidad es que si no tenemos fe en los clientes para los que trabajamos, estamos insultando nuestra propia inteligencia. Porque lo que nos pasa en muchas ocasiones, y esto lo vivimos, desgraciadamente, en muchas más ocasiones de lo que nos gustaría vivirlo, es estar criticando a clientes con los que estamos trabajando porque no estamos contentos con ellos, en vez de comentarles, decirles, hablarles y demás. Eso por una parte. Claro, a partir de ahí, por mucho programa de fidelización, por una fantástica herramienta que tengamos que nos permite otorgar puntos, saber dónde compran unos, dónde compran otros sus consumos, entregar esto, entregar aquello, ya vamos mal, porque en realidad no estamos creyéndonos que el principal baluarte que tenemos, que un 80% del negocio que somos capaces tal vez de facturar año a año, debería venir de los clientes con los que estamos construyendo una relación, ¿no? Entonces, si además añadimos a eso el momento que estamos viviendo de medios sociales, de interacción unívoca entre los dos grandes frentes que son personas, marcas, etcétera, no hacemos más que complicar la ecuación, ¿no? Así que yo diría que lo primero, lo más fundamental, es tener fe en nuestros clientes, ¿no? ¿Por qué siempre pensamos que la hierba es más verde al otro lado de la verja, ¿no? Esto es tal vez algo, esto no es solo español, ¿eh? Que hay traducción a diferentes idiomas, que nos conste, ¿no? Así que yo creo que tal vez lo que nos perdemos por el camino y lo que hace que evitemos eso es no hacer un acto de fe previo de establecer cómo queremos trabajar, cómo queremos ser como compañía, y que si vamos a construir sobre nuestros clientes, tendremos los primeros pasos mucho más claros para llevarlos adelante, ¿no? Richard, el Flax sí hace mucha cosa en fidelización. Hacemos lo que podemos, que no es poco. Yo no creo que las empresas, digamos, descarten la fidelización en favor de la captación. Lo que pasa que sí que es cierto que generalmente la captación es más sencilla o puede ser más rápida que la fidelización, ¿no? Muchas veces tú puedes, a base de presupuesto, generar nuevos clientes y luego ya veremos cómo los fidelizamos. Y también es cierto que históricamente la gestión de clientes, el tratamiento de datos ha sido bastante complejo. O sea, bases de datos dispersas, no homogéneas, que involucran a muchas áreas de la empresa, tecnología, negocio, con lo cual, digamos, luego darle forma a todo eso no se ha pensado bien desde el principio y cuesta darle forma, ¿no? Yo creo que Internet y hoy en día y las herramientas que están saliendo nos deben ayudar a trabajar mucho mejor la fidelización, entre otras cosas porque yo creo que los estándares están cambiando. Ya en un mundo donde para los clientes es tan fácil saltar de un lado a otro, ser promiscuos y no ser fieles a ninguna marca, ninguna compañía en concreto, sino a la que más le interese en cada momento, nos hace replantearnos a todos cómo debemos trabajar la fidelización y evitar esa fuga, porque al final, especialmente para los que trabajamos con presupuestos de marketing, con la pasta que nos gastamos en conseguir cada nuevo cliente y cada venta, que luego se te vayan esos clientes a la competencia por motivos que no tienes bien controlados, duele y duele bastante, ¿no? Pero por otro lado te diría que yo creo que también hemos estado históricamente tan acostumbrados a un mal servicio de atención al cliente, a que haya poca dedicación de las grandes marcas hacia los clientes, que todo lo que se está haciendo poco a poco ya va siendo positivo, ¿no? Que quizá, no sé en otros países, pero aquí en España posiblemente no estamos muy acostumbrados a tener unos estándares de atención al cliente muy altos, y todo lo que las compañías están haciendo por mejorar, pues aunque sea poquito, ya está mejorando esa experiencia.
Rosalía, tu sector es especialmente conocido por la rotación de clientes. Sí, especialmente, sí. Es un sector en el que este tema es un tema de gran importancia. Yo estoy de acuerdo con Richard. Yo creo que las compañías lo intentamos hacer bien. Es decir, no despreciamos parcelas tan importantes como la fidelización de los clientes, pero a veces nos cuesta mucho. Es decir, no sabemos. Las empresas, obviamente, como todos, tenemos nuestras carencias, necesitamos aprender cosas. Yo creo que es muchísimo más difícil fidelizar que vender, muchísimo más. Y además, en un entorno como el que vivimos ahora, es mucho más difícil aún, especialmente en un sector como el nuestro, porque es muy difícil aportar valor al cliente. Al final, tú tienes que aportarle valor a un cliente, mucho valor, para que no considere otra alternativa, porque hay muchas. Es decir, los mercados cada vez son más competitivos y eso es muy bueno. Hay muchas más ofertas. Los productos se parecen cada vez más, los servicios también. Entonces, ofrecerle suficiente valor a los clientes para que se mantengan con un proveedor de productos o con un proveedor de servicios durante mucho tiempo no es tan fácil. Es una tarea muy compleja. Hay que dedicarle mucho esfuerzo, hay que dedicarle muchos recursos y la verdad, yo creo que efectivamente nos queda muchísimo por hacer y creo que además el entorno actual lo pone especialmente complicado porque en este momento el precio para todos nosotros, dada la situación económica, ha tomado un papel dentro de los productos y dentro de nuestra escala de prioridades que hace que fidelizar a un cliente hoy sea incluso mucho más difícil que antes. Entonces, yo estoy de acuerdo con que el servicio es muy importante y seguro que hay muchísimas carencias en muchas de nuestras compañías, pero yo creo que es que hoy el cliente ya no solo valora el servicio, que lo valora, tiene que ser a un precio muy, muy ajustado y si no, tampoco le interesa. Entonces, estamos en una escala de prioridades compleja y es un tema, a decirlo es fácil, luego hacerlo efectivamente es un tema muy complicado. Uno de los peligros especiales de los últimos años es que si logras captar a un cliente, pero después no logras fidelizarlo, no solamente tienes el problema de que pierdas al cliente, sino si tiene una mala experiencia, esa la comparte con miles o decenas de miles de personas. Entonces, esa espiral de, bueno, las puedo perder, pero la captación es más fácil, no seguirá siendo así. Este modelo invita a que la captación sea cada vez más difícil. ¿Cómo nos vamos a enfrentar con este tema, Juan Luis? Hay al hilo del punto que comentaba Rosalía, el valor, y por clientes somos nosotros mismos, las 4 personas que estamos subidas aquí arriba somos tan clientes como nos toca ser en el día a día, ¿no? La definición de valor. Claro, si resulta que en determinadas industrias o determinados servicios el precio no es la diferencia, el servicio percibido no llega a ser tampoco esa gran diferencia y así sucesivamente, a lo que nos estamos enfrentando es a tener que definir para cada persona qué es valor. O dicho de otra manera, para mí que voy a comprar allí, qué es lo que de verdad me hace ir a comprar allí y qué es lo que no me hace ir a comprar allí. Por decir, nunca es tan sencillo como qué sí y qué no, pero qué conjunto de cosas me lo permiten o no, ¿no? Entonces, al hilo de esto, claro, el tema de valor, la única manera de empezar a detectar cuál es el valor para las personas es estar muy atento. Hoy podemos hacerlo, aunque ahora hablamos de la complejidad que eso puede conllevar, y anticipándome a la tercera parte de la tecnología, es estar, por ejemplo, leyendo. Ahora mismo tenemos ahí delante una pantalla que está diciendo cosas que las personas piensan o que dicen de lo que nosotros pensamos. Estar leyendo eso ya está definiendo qué es para esas personas lo que están sacando de valor de esta conferencia. Vale, entonces uno puede llegar y decir, es cuestión de ponerse a leer. Claro, entonces viene otro concepto que es el de Big Data, y entonces dice uno, bueno, pero es que hay que ponerse a leer muchas cosas, ¿eh? Aquí va a haber que meter mucha información y demás. Entonces yo creo que estamos como en esa especie de encrucijada entre lo que va a ser posible y a lo que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Por ahí. Y un pequeño inciso, no me permitiréis, somos obsesivos con el concepto de personas. Yo, en la definición, en la redefinición que hace Don Tapscott acerca de las 4 P's de marketing, sigo echando la misma P en falta que creo que echamos todo el mundo. La P de persona. Sigue sin aparecer después de tantos años y se reinventa y sigue sin aparecer, ¿no? Nos la jugamos. Nos la jugamos con entender que la P de persona va a ser lo más importante. Y vamos a tener que bailar bastante al son que nos van a marcar las personas, vaya. Pues hablemos de cómo implicar a las personas.
Vamos a ver. Hemos hablado del crowdsourcing. Hemos hablado de incorporar al cliente dentro de la empresa. La democratización de los procesos creativos. Todo esto, lo hemos visto, te lo dice Tapscott, es parte esencial de la innovación. Pero claro, citando a lo que se atribuyó a Henry Ford, que dijo que si yo preguntara a mis clientes y les escuchara, les hubiese dado un caballo más rápido. ¿Dónde está la frontera entre implicar a los clientes y hacerles copartícipes y hacer co-creación? ¿Es esto de verdad la panacea? ¿O necesitamos ser también elitistas y ser una meritocracia? ¿De dónde viene la innovación, las nuevas ideas? ¿Vienen simplemente de escuchar a tus clientes o vienen de simplemente tener una red más amplia de personas que contribuyan y que pueden participar dentro de tu empresa? Bajo mi punto de vista, son dos temas que no son incompatibles, ¿no? Cuando leía la pregunta, de hecho, ya bueno, ¿por qué la incompatibilidad del crowdsourcing versus por qué se va a pelear quizá con la innovación más de ruptura y demás, ¿no? Yo creo que lo que sí es importante a la hora de aplicar el crowdsourcing, y vuelvo al tema del online, es pensarlo bien. Es decir, ¿en qué áreas del negocio queremos trabajar el crowdsourcing? ¿Cómo lo vamos a abrir? ¿Quién lo va a gestionar? Y sobre todo, ¿cómo vamos a aplicar todo eso que surja porque seguro que nuestros clientes o gente en torno a nuestra marca, a nuestra empresa, va a tener un montón de cosas que contarnos. ¿Cómo vamos a canalizar eso internamente y cómo le vamos a dar la importancia que requiera, ¿no? Porque yo creo que es el abrir plataformas de crowdsourcing o invitar a nuestros clientes, consumidores, a que participen de nuestros productos, de nuestros precios, de nuestros servicios. Es muy interesante, pero ojo, que es un tema muy importante, no es aquello de pongo un foro y a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que hay buenos ejemplos, ¿no? Tenemos Starbucks, tenemos Dell, tenemos aquí en España Bankinter Labs, que lo hacen muy bien, pero porque han sido capaces de planteárselo desde un prisma interno de empresa muy, muy serio. Y no es un tema baladí, pero digamos, volviendo al hilo de la pregunta, yo creo que no son cosas incompatibles, debemos utilizarlo para aquello para lo que nos pueda ayudar, y seguro que el crowdsourcing es muy, muy beneficioso para un montón de cosas. Juan Luis. ¿Cómo deciros? Yo creo que el crowdsourcing, además un poco en el origen más basado en la creatividad de las personas, es ese futuro que vamos a conseguir. Es ese futuro que vamos a alcanzar. Y ahora me preguntaréis, ¿por qué lo creo? Bueno, pues básicamente porque uno lleva mucho tiempo leyendo, rodando, experimentando internamente nosotros y empezando a ver posibilidades de ponerlo en marcha. Y segundo, y no menos fundamental, porque la única moneda con la que hoy en día, hablando al hilo de lo que comentábamos del momento de dificultad económica en la que vivimos, la única moneda con la que podemos pagar a las personas tiene que ver bastante con su reconocimiento, tiene que ver bastante con la valoración de esa persona, y una de las herramientas, una de las plataformas posiblemente para poder conseguirlo es esta, al margen de que luego lleve un componente económico, ¿no? Pero hay una parte de reconocimiento, de afirmación de cada persona, que es lo que está pasando en los medios sociales, que es lo que está haciendo que tantas y tantas personas pasemos y pasen tiempo en torno a generación de contenidos sin parecer que reciben una compensación a cambio, y eso es lo que nos da la pista de cómo todos queremos participar en un momento determinado. Ahora bien, hace ya mucho tiempo Forrester pintaba una escalera en la que ellos decían, en esa escalera de un 100% de personas, cuántas personas van a contribuir si ponemos en marcha un proyecto de este tipo, ¿no? De un 100% de personas que tuviéramos, ¿cuántas contribuirían? Y ese cuántos por ciento contribuirían, ellos lo tasaban en aquel entonces entre un 15 y un 10%, ¿no? Así que tampoco nos tenemos que volver locos a que una apertura hacia el crowdsourcing va a significar que de repente todo el mundo entra en una avalancha, ¿no? Y dicho esto, ¿de qué otra manera, si no, podríamos estar apoyando momentos de innovación a los que nos tenemos que enfrentar precisamente por lo que estamos viviendo, que los modelos antiguos no nos están dando el resultado, ¿no? Rosalía. Sí, yo comparto la mayoría de las cosas que Juan Luis y Richard dicen. Yo creo que hay un factor adicional. Yo creo que lo que hablábamos antes de crear organizaciones y culturas más participativas, en el fondo te lleva al crowdsourcing y te lleva a pensar que el oír a mucha gente, el que mucha gente pueda aportar
soluciones, puede aportar ideas, obviamente va a ser positivo. Pero yo creo, como también estaba diciendo ahora Juan Luis, que al final también necesitas gente muy conocedora de los temas. Entonces, se complementan muy bien, porque cuando tú conoces muy bien un tema, eso tiene grandes elementos positivos, pero a veces te encuentras demasiado cerrado en tu mundo, ¿no? Entonces, oír visiones distintas, a tener diversidad de personas que te dan interpretaciones que tú no se te habían ocurrido, crea una riqueza que construye mucho en el desarrollo de las ideas, ¿no? Entonces, yo creo que el crowdsourcing lo que hace es que abre las cajas. Entonces, en vez de estar cerrado en tu propio mundo y en tu propia caja, de pronto ves a personas que interpretan las cosas de manera muy distinta y eso enriquece mucho. Entonces, a mí me parece que es muy complementario. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, yo creo que a menudo se confunde popularidad con expertise. Sí. Hay muchos temas donde a mí no me interesa necesariamente qué vino le gusta a mis amigos en Facebook. A mí me interesa saber qué vino de verdad le gusta a 5 o 6 personas cuyo paladar es exquisito y por los que me dejo guiar. Entonces, Porque yo tú creo has que probado que sus gustos se parecen a los tuyos. eso es, y el crowdsourcing de verdad lo que hace, si se emplea bien, nos da acceso a mucho más expertos, pero no es un sustituto. Y la popularidad no es siempre lo mismo. De vez en cuando las cosas que puede aportar un experto no son las más populares, pero sí a lo mejor las con más criterio. Quiero hacer otra pregunta sobre el crowdsourcing, que acabo de volver de Bolivia, donde estuve un fin de semana después del trabajo para ver las misiones bellísimas jesuíticas que están restaurados, es un patrimonio de la humanidad. Y en la vuelta a Santa Cruz de la Sierra había una tormenta de lluvia y se habían caído 20 árboles en la carretera y ya pensaba, ahí va mi avión. Y estuve literalmente alucinando ver cómo el autobús para y el chofer tiene un hacha. Después paran varios otros coches, casi todo el mundo llevaba un hacha en el maletín, y con enorme eficacia y con enorme espíritu de comunidad, todo el mundo ayudaba y la carretera se quedó libre dentro de media hora. Yo pensaba, esto pasa en Europa y estaría todavía esperando. Sí. Entonces, y yo aprendí algo sobre crowdsourcing. Los países emergentes que han mantenido esta idea de que si tú no solucionas tus problemas, nadie lo va a hacer, nos llevan enorme ventaja en ciertos temas, porque esto crowdsolving ahora lo estamos reinventando para nosotros. ¿Veis esto aplicable más allá de las empresas, a nuestra sociedad, a nuestro sistema de relacionarnos? ¿Deberíamos responsabilizarnos más y tener más espíritu comunitario para ayudar a solventar nuestros problemas? Sí, yo vuelvo a decir que esto es un tema de valores y de cultura, y al final, bueno, algunas circunstancias en las que nos desarrollamos y las que nos afrontamos te obligan a cambiar tu manera de actuar, ¿no? Y yo creo que en el mundo occidental, el mundo industrial, el mundo avanzado, el mundo rico, pues nos hemos acostumbrado a cosas que damos por añadidura y que ahora parece que nos explica la vida que no hay que dar tan por añadidura. Y cosas que a ti te parecen normales en Bolivia, a nosotros aquí en España o en Austria o en Estados Unidos, pues no. Yo creo que es lo mismo que hablábamos antes. Yo creo que oír opiniones de otros, ver distintas diversidad de opiniones, de culturas, de valores, enriquece mucho. Y yo creo que vamos a tener que adaptarnos a cosas muy diferentes, porque la vida nos demuestra que cosas que dábamos por añadidura no lo son. Pues creo que con esta magnífica presentación abandonamos este tema y vamos al último, con lo que empezamos. Se ha dicho que la aplicación de las nuevas tecnologías en la empresa es el factor que más ha contribuido al éxito empresarial en los últimos 10 años. Y efectivamente, las nuevas tecnologías han literalmente revolucionado la manera en la que gestionamos nuestras empresas, nuestros clientes, nuestros productos. ¿Cómo ves, cómo vemos el papel de la tecnología? ¿De verdad ha sido solamente contribución al éxito
nos ha causado problemas también. Hay dinero mal gastado. ¿Qué de verdad es el papel de la tecnología frente al éxito empresarial en los últimos 10 años? Rosalía. Bueno, yo creo que ya he dejado en evidencia en varias de mis contestaciones, yo creo mucho en la gente. Yo creo que la tecnología es una herramienta. Y la tecnología obviamente hoy ha cobrado un papel importante y lo seguirá haciendo, y probablemente incluso a mayor velocidad, porque nuestra capacidad de avance yo creo que se está acelerando, ¿no? Pero yo creo que detrás de todo esto pues estamos las personas. Y si las personas no hacemos buen uso o no utilizamos la ciencia, la tecnología, el dinero y los recursos para vivir mejor, para ser más felices, para tener más acceso a información, para tener mayor cultura, para tener mejor educación, etcétera, pues yo creo que nos equivocamos. Entonces yo creo que como todo, pues la tecnología a veces es mal utilizada. Yo espero que eso sea las menores de las veces, pero son recursos que al final los que decidimos cómo los usamos somos las personas, ¿no? Así que espero que tengamos un futuro muy positivo y que hagamos el mejor uso de todos estos grandes privilegios que tenemos y que vivimos nosotros y que, bueno, pues generaciones anteriores no han podido disfrutar, ¿no? Así que espero que dejemos una herencia incluso mejor para los que vengan detrás. Así es, Richard. Yo no sé si realmente a todas las empresas ha sido la tecnología la clave del éxito en los últimos años, pero lo que sí tengo claro es que las que lo han sabido entender y aprovechar tienen una posición ventajosa y son mucho más fuertes hoy que su competencia, ¿no? Tenemos un caso claro. ¿Quién concibiría Amazon sin tecnología, ¿no? ¿Qué sería? No existiría, ¿no? Entonces hay sectores donde se nota más, otros donde se nota menos, pero la tecnología yo creo que, y centrada en Internet, digamos, es clave o ha sido clave en los últimos años, especialmente porque han cambiado las reglas del juego a nivel de productos, a nivel de marketing, a nivel de precios. Incluso ha hecho que la relación con los consumidores y los clientes haya cambiado por completo, ¿no? Ahora es mucho más cercana, ahora es más interactiva, ahora es mucho más segmentada, etcétera. Entonces yo creo que la tecnología sí que ha sido o sí que debe ser una gran palanca en el éxito de las empresas, y que las que no lo hayan asimilado, interiorizado y lo estén explotando al máximo a día de hoy se den prisa porque mal les va. Juan Luis. Pues yo que estoy sentado entre dos empresas muy grandes, tengo siempre ese espíritu de pyme del que hemos partido y del que seguimos siendo, ¿no? Y pensando en términos de pyme, que yo creo que es una de esas cosas que interesan mucho en España por el perfil o por el tejido empresarial, nunca como ahora, las pymes han tenido la oportunidad de utilizar la tecnología y tanta tecnología disponible a su favor para competir sin vergüenza separado, quería decir, perdón, sin complejos y con capacidad de hacer frente a otras situaciones donde antes, pues en términos de capacidad, competitividad, conectividad, etcétera, nos hubiera arrasado cualquier otra empresa con más recursos que las nuestras, ¿no? Así que creo que la tecnología ha hecho un gran favor. De hecho, y es por conocimiento de más empresas, de más situaciones, lo que estamos viviendo hoy en día son situaciones que se resuelven de una manera muy fácil en términos económicos, puesta en marcha, etcétera, etcétera, donde antes habría que haber tenido pues una capacidad económica y un músculo y una suerte al final de haberlo podido hacer, ¿no? Así que me parece que el salto que estamos dando y el que nos queda por dar está muy basado en esa tecnología, vaya. Todos estáis de acuerdo que las tecnologías de verdad son facilitadoras que permiten a las personas ser más eficaces, eficientes y trabajar con más éxito y más ganas. Esto es muy especialmente cierto en temas como el cloud computing también, y refiriéndome a las pymes, en el momento de que las grandes inversiones desaparecen y prácticamente todo lo que necesitas para empezar una empresa, para ser emprendedor, a través del cloud computing se te facilita con pequeñas suscripciones mensuales, desaparece la última barrera a la creatividad humana y empresarial. Entonces, ¿cómo veis el cloud computing en general, esta desaparición de las grandes barreras al emprendimiento? ¿Cómo veis el futuro impulsado clarísimamente por las tecnologías
de la emprendeduría en España. No solamente a nivel de pymes, sino evidentemente las grandes empresas también tienen que fomentar el espíritu emprendedor. ¿Cómo veis el futuro del emprendimiento en este sentido, fomentado por la tecnología en España? Si me permitís que me cuele rápidamente Claro la respuesta, que sí. Disculpadme, porque estas cosas, claro, viniendo de haber emprendido desde que terminé la carrera, que no he hecho otra cosa, con desigual fortuna, por no decir muy mal al principio, y ahora algo más regular, tampoco nos cobramos de gloria. Ahora hay un movimiento, comentábamos antes de salir de escena, hay un movimiento en torno al concepto de emprendimiento, ¿no? Los dos grandes retos son que las personas que se deciden a arrancar una oportunidad de negocio basada en el modelo que sea, servicios, etcétera, 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 puedan tener esta capacidad de, con poco dinero en el inicio, porque eso te lastra desde cero, ¿no? O sea, el tema de la financiación, la caja, la tesorería, es lo que nos come a todos, siempre, por definición. Entonces, la posibilidad de arrancar con conectividad, con trabajo compartido, con que estén trabajando con otras personas, colaboradores externos, freelance, y con esa facilidad absoluta de estar vinculando y pivotando ficheros, documentación, etcétera, etcétera, es brutal, qué deciros, ¿no? Es como un sueño dorado que hubiéramos estado esperando por el año si de repente se ha podido producir. Pero dicho esto, y me vais a permitir que rompa una pequeña lanza en favor de algo que siempre me duele con respecto a emprendeduría, la otra cuestión es que el modelo en la sociedad tiene que ganar tracción. Tenemos que dejar de pensar que el que emprende es porque no tiene nada mejor que hacer o porque no sabe hacer otra cosa. O por último, tenemos también que pedir a esos dirigentes políticos, el que nos toque por turno en cada momento, que lo mejor que pueden hacer, porque siempre están pensando qué pueden hacer para ayudar al emprendedor. No meterse por medio. Yo diría que lo mejor que pueden hacer es dejarnos hacer, ¿no? Esa sería una de las grandes recomendaciones de compra, si me lo permitís. Richard. Vaya papeleta ahora, ¿no? Después de que... No, sí, es que, a ver, la tecnología, por supuesto, es un facilitador. Te da sorpresas negativas, como antes hablabas, ¿no? Que ahora el ruido de los clientes cabreados es mucho más impactante, ¿no? En Internet, pues porque hay ventanas para amplificar mensajes negativos también. Pero bueno, es que eso para mí es positivo también, porque te hace a la empresa volver a dar cambios, ser más transparente, etcétera. Y hombre, yo no he emprendido nunca una empresa a nivel online, pero sí un montón de proyectos y he visto un montón de cosas alrededor. Y es que, o sea, en online hay cantidad de cosas inventadas de cero coste o coste muy bajo que son auténticos facilitadores y potenciadores para que al final la cosa vuelva otra vez a lo importante, que es la idea, ¿no? Que es, si tú tienes una buena idea, hoy en día tienes un montón de herramientas para llevarlo a cabo gracias a la tecnología y al online, ¿no? Y vaya que lo necesitamos, ¿eh? Anda. Rosalía. Sí, yo creo que lo que ha hecho Juan Luis es fundamental. Yo creo que además en España hoy estamos viendo que realmente hay un gran empuje y un gran cambio hacia personas que realmente dan un paso adelante y deciden que su futuro lo ven emprendiendo, desarrollando sus propias características, sus capacidades personales. Efectivamente, el tema económico a veces pues, es muy complejo y yo creo que pone unas enormes cantidades de limitaciones. Pero yo también creo, y hablo en nombre de las empresas más grandes, yo creo que el espíritu emprendedor es fundamental en todos los sitios. Y desde luego en mi compañía lo es. Si no somos capaces de vender y convencer a personas que lo que quieren es tener la capacidad de empujar, de la ambición de conseguir resultados, de pelear en el mercado, etcétera. Si no somos capaces de encontrar personas así, las empresas grandes tienen pocas posibilidades. Entonces yo creo que el espíritu emprendedor se puede desarrollar igual en una gran compañía que en una compañía que es tuya. Obviamente cuando es tuya hay algo especial, es algo diferente, porque además te estás arriesgando con tus propios recursos y eso es un paso adicional. Pero yo creo que el espíritu emprendedor es importante en todos los sitios. No hay nada peor que estancarse, creo yo, ¿no? Y la innovación es obligatoria. Y yo creo que los que trabajamos en digital hemos de agradecer que esto es así, porque el medio te obliga cada día a innovar, a avanzar y a emprender, sea dentro de la propia empresa o sea por tu cuenta. Te iba a pedir un pequeño apunte. Nosotros hemos encontrado o tenemos identificada a una persona que responde siempre a un similar perfil con las compañías con las que trabajamos. Lo hemos denominado emprendedor, con IM, en vez de con la E de emprendedor. Los emprendedores, la gente que emprende, no es solamente para montar una empresa, no os equivoquéis.
tenéis unas oportunidades espectaculares cada día en vuestras compañías de cambiar las cosas. Eso es emprender. Así que yo os animo con todas las fuerzas, con el apoyo que necesitéis, porque de verdad no penséis que son solamente gente que tiene que crear una SL o que crea algún modelo. Es gente en el día a día luchando, verdaderos héroes dentro de sus compañías, que quieren cambiar las cosas, que creen que pueden ser más competitivos, que creen que pueden mejorar su propio estatus para el resto de sus compañeros, y es espectacular, de verdad, lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo. El trabajo hoy en día no se busca, se crea. Cada vez más, a todos los niveles. Os quiero dar las gracias por esta mesa y por una cosa muy especialmente que me ha llamado mucho la atención, que es que ha sido una mesa sobre el impulso de las nuevas tecnologías y la economía digital. Pero es una mesa en la que la palabra más frecuente ha sido persona. Y aunque a lo mejor no esté en las 4 Ps, ha sido muy presente en esta mesa y en ese sentido creo que en poner la persona en el centro de también nuestras preocupaciones en la economía digital, muy especialmente, y posicionando las tecnologías como facilitadores para el desarrollo de la persona, creo que hemos claramente marcado una dirección. Gracias por este espíritu positivo, gracias a todos vosotros por compartirnos y buen provecho. Gracias. Muchas gracias.